Hola amigos míos, el día de hoy quiero que escuchen esta historia, que le pongan mucha atención, porque mientras la escribía, se llegó a convertir en mi historia favorita desde 11 días. Espero que la disfruten y que me sigan entregando ese apoyo que tan generosamente me dan al escuchar las historias, al dejar que corran los anuncios, al revisar las notificaciones del canal o al aportar dinero en mi cuenta de Patreon. A mis fabulosos patrocinadores les dedico todo. Evelis Díaz, Quique Esperanza, Manuel, Daniel Reyes, Francisco Maritza Villa, Said Iram, Axel Arosemena F, Dant01, Miguel Jiménez, Christopher Cruz, Sandra Castañeda, Kareli Mondragón, Alberto Zárate, Valentín Villanueva, Enrique Cermeño, Yelma y Salvador, Kev Galán y Mike Soto. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con... La mujer que se fue al mar y no regresó. Camil dio varias vueltas en su cama antes de poder despertar. Estuvo atrapado 3 largos minutos en un sueño simple, pero pesimista. Había tenido la visión de un hijo. Un hijo debe ser algo bueno, se repitió a sí mismo cuando contempló la tranquila realidad, la inamovible y constante realidad. Lo que pasó fue que, en su ensoñación, había visto a un niño deforme. «Tuve una fea pesadilla», exclamó tratando de que su aliento, que imaginaba sucio, no le llegase a su durmiente esposa. Siempre pensó que era importante seguir teniendo este tipo de detalles que otros juzgarían de pequeñeces. Es más, no le daba la cara para hablarle ni la besaba hasta que se había lavado los dientes. En lugar del cuerpo cálido, tocó la sábana fría y plegada con las arrugas que deja el cuerpo cuando extendió la mano. Tenía razón en pensar, dados los 4 años que habían vivido juntos, que Lucía se encontraba en el baño. Y como el oído nos regresa poco a poco cuando recién despertamos, alucinó incluso que había escuchado el ruido que hacía el retrete cuando alguien está sentado ahí. «Querida, no le jales al baño, ya voy», le gritó mientras buscaba en el cajoncito del buró la medicina que le recetó la doctora Froilán. «Soñé que teníamos un hijo por fin, pero estaba deforme, no como normalmente son los discapacitados o los que tienen retraso. Este niño tenía los brazos alargados como de insecto y los ojos completamente negros», explicó poniéndose el pantalón y calzándose las pantuflas. Ya casi era hora de irse a la oficina. Camille Dulphy trabajaba en una tienda muy grande de antigüedades y de arte, llevando la contabilidad. Como él era excelente en su trabajo y el dueño de la tienda un viejo comprensivo, lo dejaban entrar a las 11. «Aún así, lo amábamos porque era nuestro hijo», dijo asomándose al baño con el cepillo de dientes en la boca. Lucía tampoco estaba ahí. A pesar de que frunció el entrecejo, todavía no comenzó a preocuparse. Sobre todo cuando miró de nuevo el buró de su esposa y se dio cuenta de que ésta le había dejado una nota, escrita con una bella caligrafía. «Fui a dar un paseo al mar. No tardo. Desayuna. Te amo». Camille tomó la nota y la leyó un par de veces, mientras se lavaba los dientes con la otra mano. Sonrió con la boca llena de espuma y se fue a enjuagar. Mientras tomaba un desayuno ligero, miró a las gaviotas a través de la ventana. Sus graznidos eran audibles aún a esa distancia. Las gaviotas en Matera van y vienen del pueblo al mar, pescando lo suyo en las mañanas, pero robando comida de los que se pasean por el malecón por las tardes. Lucía había tomado una muy buena fotografía de 2 gaviotas robándole el helado a una niña en la plaza central. A la gente de Matera no le importaba que las gaviotas fuesen unas descaradas. Camille se empinó el café cuando vio que el reloj daba las 10:30,
pero todavía fue a revisar el armario de la sala, donde Lucía guardaba sus cámaras fotográficas. Para él tenía sentido pensar que su mujer se había ido al mar buscando fotografiar algo. Sin embargo, su teoría se vino abajo cuando encontró ahí las 3 cámaras junto con sus respectivas lentes, diafragmas y filtros. Cerró las puertas de madera y, ajustándose la corbata, pensó que tal vez Lucía se había ido a practicar yoga en la playa, o simplemente a dar un paseo matutino, con el viento salado en el rostro, la arena en los pies y su música favorita. Mientras conducía al trabajo, se imaginó a su bella esposa. No podía evitar sonreír cada vez que evocaba su rostro, su sonrisa ingenua, mal lograda por una timidez que le impedía mostrar los dientes. Aún así, sus dientes eran perfectos, gracias a la estricta búsqueda por el estetismo personal aprendido de su madre. A Camille le gustaba mucho su trabajo. Era una persona confiable y organizada, de gustos sencillos y de cabello negro y corto, siempre engominado y con un agradable olor a sándalo y a pomelo del Mediterráneo. Lo de confiable lo decían todos en el trabajo. Además de jamás retrasarse con sus informes, lo habían visto rechazar en 2 ocasiones a Loretta Rogers, una bonita mujer encargada de vender los objetos antiguos y algunas obras de arte. Ella deseaba conquistar al apuesto contador y comprar juntos una casa frente al mar, muy parecida a la que él tenía con su esposa Lucía. Los Dulphy eran un matrimonio sólido, decían todos. Aún así, Loretta replicaba que ningún hombre se conforma con una sola mujer. Las mujeres quieren seguridad y los hombres diversidad, pensaba la frívola muchacha de cabello rojo. Ese día no se presentó a trabajar la sensual pelirroja, por lo que Camille pudo tener su despacho abierto sin miedo a interrupciones. Tenía muchísimo trabajo porque estaban llegando al final del año. El viejo Gorlick se pasó por su oficina a la hora de la salida a preguntarle si pensaba quedarse haciendo más tiempo extra. «Me haces quedar mal, chico», le dijo. «Trabajas más que nadie y yo no puedo todavía autorizarte un aumento», se quejó el viejo, que era el dueño de la tienda de antigüedades. «Me paga lo suficiente, señor Gorlick», respondió Camille. «Además, quiero quedarme a terminar todo para adelantar mis vacaciones. Lucía y yo queremos irnos a Italia». El viejo Gorlick hizo esa risa de abuelo y, palmeándole la espalda, opinó que por él se podían ir mañana mismo, siempre y cuando los libros de contabilidad estuviesen impecables. «Lo estarán para mañana. Nos gustaría irnos el lunes entonces, si no le molesta», espetó Camille, regresándose con la mano el mechón de cabello que se le caía en el rostro cuando miraba hacia abajo. «Por mí no hay problema», contestó el viejo saliendo de su oficina, pero volviendo casi enseguida. «Por cierto, me encontré esto cuando revisaba el inventario de la tienda». Gorlick metió la mano en el hondo bolsillo de su abrigo y sacó un anillo que puso en la mano de Camille. «Gracias, señor, pero ya me cuesta trabajo que mi esposa se ponga el anillo de matrimonio. No le gusta usar joyería en las manos ni en el cuerpo, aún así es muy hermoso», reconoció mirando la perla negra en medio de los 2 delfines. «Además es demasiado», opinó, sabiendo que el viejo lo haría ir pagando aquel regalo con su trabajo. El señor Gorlick era bueno y complaciente, pero había aprendido a halagar a sus empleados con regalos que eran más bien ventas de productos fuera de catálogo, que no se habían ido en muchos años o que no encontraban un lugar en la tienda. Gorlick se contrarió. «No te estoy diciendo que me lo pagues», se quejó. «Es un genuino regalo. Sabes que tú eres mi trabajador favorito. No quiero que te vayas de la tienda y me dejes solo. Eres un excelente empleado y te quiero como a un hijo. Bueno, como a un nieto», expresó sonriendo. A Camille le pareció incluso ver una pequeña lágrima en los ojos del viejecito. «Vaya, no quería ofenderlo», repuso Camille tomando el anillo. «Es un gesto increíblemente generoso, señor». El viejo se echó las manos en la espalda y sonrió. «Es una perla negra genuina», indicó acomodándose el abrigo. «Ah, pero eso no es todo. Es un anillo mágico», aseveró. A Camille le extrañó bastante escucharlo decir esto, sobre todo porque el viejo Gorlick podía hacer todo, menos un supersticioso o un creyente de ninguna fuerza sobrenatural. «¿De verdad?»,
comentó Camille mirando de cerca el anillo, pensando que era inquietante cómo esos dos delfines se comían cada uno la cola del otro en un círculo infinito. ¿Y qué hace?, interrogó inspeccionándolo bien con una lupa. Ah, pues eso sí que no lo sé, respondió el viejo entre risas. Pero sí sé que es mágico. Me lo dio un amigo como pago a una apuesta, cuando yo tenía 17 años. En ese entonces era pobre y estaba solo. Mi amigo me prometió que ese anillo me daría fama y fortuna. Y mírame, no soy famoso, pero tengo mucho dinero, exclamó poniéndose los guantes blancos y el sombrero. Pero usted no cree en estas cosas, protestó Camille, nervioso y para decir algo ante un regalo tan bueno. Pero creo en el dinero y en el trabajo duro, comentó ya saliéndose. Camille siguió inspeccionando el anillo a detalle. Ciertamente era hermoso, y se lo guardó con una sonrisa en el bolsillo de su camisa. Continuó trabajando, y solo se detuvo un momento a pensar que lo que había motivado tan costoso regalo era la enorme empresa que habían abierto en la manzana siguiente. Era evidente que trabajar en un edificio tan grande le hubiese dado mejor reconocimiento y un salario más adecuado a las responsabilidades que tenía. Pero le gustaba en verdad mucho trabajar aquí, el ambiente misterioso de una bodega de curiosidades e ingenios de todas épocas, y el arte, adoraba el arte de todos los géneros y momentos históricos, incluso el arte moderno, al que tanto critican los falsos sabiondos que opinan del arte como si ellos mismos fuesen artistas. A sus compañeros de trabajo también los quería bastante. Los conocía ya desde hacía 3 años. Sobre todo apreciaba a Jasón, uno de los vendedores que se dedicaba a las curiosidades exclusivamente, pues no tenía ni idea del arte ni de la historia. Pero siempre tenía un buen rollo para poder hacer que te fueras de la tienda con cualquier cosa que a él se le antojase endilgarte. Jasón había querido ser navegante. De hecho, por eso le puso así su padre, quien también tuvo sueños frustrados de convertirse en un explorador marino. Su jovial compañero ocupaba la tercera parte de su sueldo para ir reparando y reconstruyendo un viejo navío que se encontró en el basurero de barcos. Si es escucharlo, me voy a ir a buscar tesoros a todas las islas del mundo. A Camille esto le pareció siempre muy simpático, aunque nada más que un comentario gracioso, hasta que un día lo acompañó a la bodega que rentaba en el muelle 16 y miró con sus propios ojos cómo todo esto era verdad. Ocupaba los fines de semana para hacer reparaciones a su barco gigante al que llamaba Nostromo, en alusión a una obra de ciencia ficción. Su idea le parecía increíble y su laboriosidad admirable, razones por las que, a partir de ese momento, lo había considerado su mejor amigo. Aún así, Jasón se llevaba igual de bien con todos. «Esto debe valer como mínimo 100,000», expresó en voz alta Camille, volviendo a saborearse el anillo con otra buena mirada. Pensó que, en lugar de hacer que su esposa lo usara, cosa que seguramente no sucedería, iba a venderlo, y utilizaría ese dinero para hacer que sus vacaciones fuesen todavía más inolvidables. Cuando ya estaba revisando las 100 hojas finales del libro fiscal de octubre, el teléfono de su oficina sonó. Pensando que sería su esposa, reportándose al fin, tomó el auricular. La voz dulce y constantemente preocupada de Lucía lo sorprendió de manera agradable. «Hola, mi amor, estaba pensando en ti», saludó Camille al escuchar decir su nombre. Una pausa breve siguió a su comentario. «No soy Lucía», afirmó la muchacha al otro lado del teléfono. «Soy Alicia, la hermana de Lucía». Ambas mujeres de 25 años tenían la misma voz y la misma cara, porque eran gemelas idénticas. «Perdóname, Ali», respondió Camille, a quien no era la primera vez que le pasaba esto. Aún así, justo ahora tenía más urgencia que nunca de escuchar a su bella esposa. «Dime, linda, ¿en qué puedo servirte?», inquirió siendo servicial como siempre con su querida cuñada. «Pues que Lucía no aparece», respondió Alicia consternada. Estas simples palabras consiguieron que Camille dejase de hacer anotaciones en su libro contable. «¿Y por qué dices eso?»,
interrogó perplejo. Ella a veces llega a la casa a las 8 y todavía son las 7:30, espetó mirando el reloj en su mesa de trabajo. Alicia hizo otra pausa. Bueno, porque iba a verme aquí en mi casa en la tarde, como a las 3, y nunca llegó. Además no se ha reportado en absoluto, testificó la atribulada mujer. Camille le pidió que se calmase, que todo debía tener una explicación. Lucía suele irse a dar paseos muy largos y no le dice nada a nadie. A veces incluso está en casa, pero no contesta llamadas porque desconecta el teléfono. Son cosas de artista. Ali, tú y yo no lo comprenderíamos porque somos gente normal y corriente, pero ella tiene ese temperamento de artista. Ella busca inspiración y soledad a veces, unas lejos y las otras incomunicadas en casa, hablando consigo misma, explicó Camille, quien conocía muy bien a su esposa. Lucía era ama de casa, pero también era fotógrafa independiente. Ya había publicado algunos de sus retratos de la playa, del mar o de las personas del muelle en una revista que normalmente la contrataba para ilustrar sus artículos. Incluso así, espetó Alicia, ella no me dejaría plantada nunca, o al menos no sin avisar. Estoy muy preocupada por ella. Tú tranquila, Ali. Verás que ahorita que llegue a la casa, ahí está Lucía, aseveró Camille colgando el teléfono para irse cuanto antes. Un sobresalto lo acompañó hasta el auto y en todo el trayecto de regreso a su hogar. Ni siquiera había puesto las noticias en la radio como solía hacer. Sobre todo sintió que su corazón daba un vuelco cuando vio que las luces de su casa estaban apagadas. Eran las 8:30, pero todavía tenía la esperanza de que su esposa estuviese meditando a oscuras o se hubiese quedado dormida frente al televisor viendo alguna película. No fue así. Lo supo desde que miró los platos sucios en la tarja. Lucía nunca hubiese tolerado dejar algo sucio, por lo que era claro desde ese momento que no había llegado nunca. Aún así recorrió toda la casa para estar completamente seguro antes de sentarse y ser invadido por toda clase de preocupaciones. Aunque Lucía solía incomunicarse por horas, dar paseos largos sin teléfono celular o llegar a casa tarde, nunca se perdía durante todo el día. Camille sacó su móvil y llamó a su cuñada. Tenías razón, no está aquí y nunca llegó, reconoció con una voz devastada. Escuchó que Alicia sollozaba del otro lado. Te lo dije, expresó casi como un reclamo y con la voz también titilante. ¿Y qué haremos?, preguntó la joven antes de ponerse a llorar. Camille tuvo que ser fuerte porque su cuñada estaba ya interpretando el papel de la desesperación y la pena. Vamos a calmarnos. Esto todavía puede tener cualquier otra explicación, dijo luego de desgarrar la garganta. Tal vez se fue a ver a su madre, lo decidió en el momento y no nos dijo. El viaje hasta Ludemburgo era de 3 horas en barco, eso si se zarpaba desde el puerto Golden, y para llegar hasta allá, desde la playa, eran otras 2 horas. Ella no haría eso jamás, aseguró su gemela. Ali, estamos pensando en cosas que pudieron pasar, repuso Camille. Lucía me comentó hace semanas que quería ir a ver a su madre. Estábamos a punto de irnos de viaje, tal vez aprovechó para visitarla antes de que nos fuésemos, explicó el también consternado esposo. Quizá no haya llegado, los barcos de noche viajan todavía más lentos, recordó tratando de serenar a Alicia, que ya estaba ofuscándose demasiado. Camille le dijo que esperarían hasta mañana por la mañana y luego irían a buscarla, y a levantar una denuncia de ser necesario. Alicia no quedó muy convencida, pero acordó esperar hasta entonces, y tratar de pasar una buena noche. Como era obvio, él no iba a esperar hasta el día siguiente. Tomó una linterna de mano que alumbraba bastante bien y se fue a caminar toda la playa, hasta la estatua de piedra de un Buda de 2 metros que reposaba sobre una balsa de troncos, que se había encallado ahí en tiempos muy antiguos. En ese lugar su esposa iba a hacer yoga junto con otras personas, y también a meditar cuando necesitaba inspirarse. No encontró nada, y fue hasta entonces que empezó a considerar de verdad la idea de que algo le hubiese pasado. No es que deseara encontrar su cuerpo, o algún pedazo de su ropa, o un zapato, pero no encontrar nada era un tanto más frustrante.
Había unas 40 cabañas justo detrás del malecón del Buda, solo que ya no era hora de ir a tocar de puerta en puerta pidiendo informes acerca de su esposa. Aunque lo intentó, no pudo evitar imaginarse que su mujer estuviese raptada en alguna de ellas, o teniendo un amorío con algún maldito. Los pensamientos de desconfianza lo estaban haciendo rabiar, y esto, al mismo tiempo que la preocupación, hacían la peor de las combinaciones para su estado de ánimo, o su salud mental. Respiró recargándose en el Buda de piedra y recordó las terapias con la doctora Froilán. Lucía sería incapaz de engañarme, y si lo hiciera, entonces no valdría la pena la rabia, ni esa ansiedad. Se repitió a sí mismo sobando al Buda con la mano y pidiéndole su sabiduría y su calma. Esto lo dejaba con la otra opción todavía más fea, que alguien le hubiese hecho algo a Lucía. Caminó de regreso por el malecón hasta la estación de policía e intentó levantar una denuncia. Le informó a una secretaria de hosco semblante que su mujer había desaparecido desde la mañana. Ella le preguntó si la señora debía haber llegado a casa por la mañana, a lo que Camille respondió que no. Entonces no desapareció desde la mañana, señor, dijo ella escribiendo quién sabe qué cosas en su máquina de escribir. No me entiende, ella salió de casa por la mañana y desde entonces no la he vuelto a ver, denunció. La secretaria negó con la cabeza y pidió un momento. Cuando terminó de redactar el informe que hacía y luego de llevárselo a su oficial, le brindó un poco de su atención. Se dejó caer en la silla y con gesto agrio le pidió que le contase bien lo que estaba pasando. Mi esposa salió a la playa a dar un paseo, como suele hacer a veces. Su hermana iba a verse con ella como a las 3 de la tarde, pero ella nunca llegó. Yo volví a casa como a las 9 y me di cuenta de que ella tampoco regresó a la casa, explicó tratando de ser conciso, porque algo le decía que aquella mujer no tenía demasiada paciencia. Lo que quiere decir que la señora lleva desaparecida desde las 9 de la noche, interrogó la secretaria. Camille iba a negarlo y explicar todo de nuevo, pero le pareció suficientemente grave porque ya eran las 6 de la mañana. La secretaria anotó esta vez la denuncia en otra hoja de papel y luego aseguró que enviarían a unos policías a recorrer los lugares que él detallase en una lista. Cuando terminó la lista, la secretaria simplemente dejó la hoja en una bandeja junto a su escritorio y siguió trabajando. Eso es todo por ahora. Ya nos proporcionó sus teléfonos. Nos pondremos en contacto con usted, gruñó la mujer. Camille sintió que la furia le llenaba los pulmones y salía expulsada en forma de un grito. ¡Quiero que la busquen ahora mismo!, ordenó golpeando también el escritorio. Las otras secretarias voltearon y el oficial mayor salió de su oficina. Se quedó mirando a Camille y luego le pidió que entrase con él. Es todo lo que podemos hacer por ahora. Nuestros policías están atendiendo llamado, pero yo mismo radiaré las señas particulares de tu esposa para que, en sus rondines, la vayan tratando de ubicar. También ya estoy mandando aviso a los hospitales y a otras dependencias. Como en 3 horas te mandaré a tu casa un sargento para que te tome otra vez la declaración, mucho más a fondo, y vayamos así agotando las posibilidades, aseguró el oficial en tono bastante conciliador. Lo que en realidad quería Camille es que se pusieran a buscar, pero también deseaba un detective. El oficial le aseguró que, de ser necesario, otorgarían el caso a alguien. Casi siempre la persona extraviada aparece en las primeras 72 horas, hijo, créeme. He trabajado en esto por 6 años y el 90% de las denuncias son por nada. Una vez vino una señora diciendo que su marido no aparecía, exigiendo que movilizáramos a la policía y que investigásemos. Luego de 2 días, resultó que el señor se había ido con unos amigos a otro país y que ahí lo habían detenido por una falta menor. Camille se tranquilizó bastante con esta explicación e hizo caso al consejo de esperar en casa alguna llamada de su esposa. Se levantó, dio las gracias y se fue. Lo que el oficial no le había querido contar
era del 10% restante. De esos casos de verdaderas desapariciones, casi siempre asesinatos o secuestros, en el 89% de estos, la policía había llegado demasiado tarde, y todo por su regla de esperar 72 horas para agotar posibilidades. Porque, aunque los ignorantes piensen que es solo cosa de películas, de no haber sangre, testigos, signos de violencia o asalto visibles, siempre se esperan 72 horas para movilizar a la fuerza policíaca. Camille regresó en taxi a su casa, esperando tener alguna llamada perdida o un mensaje en la contestadora, pero nada. Anduvo por la casa como quien busca su sombra y luego se echó en el sillón y sin quererlo se quedó dormido. A las 10 de la mañana lo despertó el sonido del teléfono. La voz dulce, nerviosa y desentonada de Lucía lo hizo recuperar la alegría en el rostro. «Mi amor, ¿en dónde estás?», exclamó Camille con voz de ruego. De nuevo, su cuñada le dijo que ella era Alicia, no Lucía. Camille volvió a disculparse, pero su cuñada le reclamó que lo había estado esperando para que fuesen a hacer la denuncia. «No puedo creer que te duermas en una situación así», censuró Alicia. Camille le contó que se había ido a buscar a su mujer desde que colgaron por primera vez el teléfono, y también que ya había levantado la denuncia correspondiente, y gritoneado a los policías para que trabajasen rápido. Además de eso, solo le quedaba esperar. Fue entonces que ella le dijo que ya había telefoneado a su madre, unos minutos antes de llamarle a él. Lucía no se había aparecido por allá, pero su mamá les avisaría en cuanto la viera. «Sería bueno que te vinieses aquí a la casa», recomendó Camille. «Cuando venga el oficial a tomar la declaración, podrás decirle todo lo que sabes». Alicia quería quedarse en su propia casa, por si llegaba Lucía, pero determinó que sería más importante notificar todo lo que ella sabía, así que aceptó la idea. Mientras esperaba a que su cuñada llegara, telefoneó a las dos únicas amigas que tenía su esposa. La primera le dijo que no se habían hablado desde hacía 2 semanas. La otra, de nombre Cielo, le dijo que habían quedado en tomarse un café esa semana, pero que no sabía de ella desde un par de días atrás. Camille le agradeció y se fue a lavar los trastos para no seguir preocupándose en el sillón o asomado por la ventana trazando posibilidades aberrantes. Mientras fregaba los platos, trató de imaginarse a su esposa entrando por la puerta, intentando explicarle lo que había sucedido, pero él la callaba con un beso y un abrazo, diciéndole: «Lo importante es que estás bien». Como había dejado la puerta abierta, Alicia pudo entrar. Se encontró con Camille Dulphy sentado en una esquina, mirando el anillo que le había dado su jefe la noche anterior. «Es muy bonito. ¿Se lo compraste a Lucía?», preguntó su cuñada poniéndose de cuclillas junto a él y observándolo como se observa a un niño. «No», respondió Camille, «me lo dio mi jefe, pero no creo que Lucía lo quiera usar de todas formas». Alicia lo miró de cerca y opinó que era algo ostentoso, y que su hermana prefería las cosas menos costosas. «Por eso se casó contigo», bromeó entregándole el anillo. Camille se sonrió y se puso de pie guardándose el anillo en la bolsa del pantalón. «¿Qué has sabido?», preguntó Alicia volviendo a ser la mujer preocupada y frágil. Camille se limpió las lágrimas de los ojos y respondió que nada. Alicia bajó la mirada. Un par de horas más tarde llegaron 2 policías, un patrullero y un inspector, a tomarles la declaración completa. El patrullero les preguntó si podía revisar la casa y Camille estuvo de acuerdo. Los policías tardaron solo 15 minutos en determinar que nadie había raptado a la mujer, ni entrado a la fuerza a la casa para robar. Fue hasta entonces que el inspector se sentó a interrogarlos. «Señor Dulphy, ¿qué le hace pensar que su esposa está desaparecida?», preguntó el inspector con un rostro de idiota que molestó a Camille. Este respiró para no desbordar su enojo. «Bueno, inspector, supongo que el hecho de que Lucía no esté en casa me hace pensar que desapareció», respondió Camille con un buen aire de sarcasmo. El oficial y el inspector se miraron un segundo. «Lo sé, pero ¿qué le hace pensar que ella se encuentra en una situación inconveniente o desagradable? Perdóneme por lo que voy a decir, sé que no es lo que usted quiere escuchar, pero ¿qué posibilidad existe de que ella simplemente se haya escapado?», preguntó el inspector.
Camille se puso rojo, pero trató de contener su ira. Tan solo sollozó. Alicia le puso la mano en la espalda y respondió por él. Mi hermana no se iría así nada más, sin decirnos, o al menos no sin decirme a mí. Me lo contaba todo, y hablo de todo. Además, repuso, amaba mucho a su esposo, y no lo abandonaría, repitió acariciando la espalda de Camille. No me malinterpreten. Además, todas las personas siempre dicen eso. Y bueno, no hablo de que se fuera para siempre. Tal vez solo escapó un mes o dos. Quiero decir, según lo que dijeron en la estación de policía, ella era ama de casa, mencionó el inspector hojeando las páginas de una bitácora. Las mujeres a veces se sienten atrapadas, sobre todo si no tienen algo propio, ¿sabe? Algo en lo que desahogarse, como nosotros en el trabajo, expuso el inspector. Camille pensaba que solo estaba perdiendo el tiempo. Él intuía que a su esposa le había pasado algo realmente grave. El policía apoyó la versión del inspector. Quizás solo necesita un poco de aire, irse sin avisar, librarse de los trastos sucios, del polvo, de las compras, del esposo gruñón. Lo de esposo gruñón lo decía porque Camille estuvo apretando los dientes y les clavaba la mirada y resoplaba al respirar, rojo de coraje. ¿Ya han terminado?, preguntó Camille. Lucía no es un ama de casa por completo. Tiene un trabajo propio, es fotógrafa independiente, y ya le ha vendido varias fotografías a una revista muy prestigiosa. Es una artista complicada, sí, pero no es una mujer inconforme, ni es una mala persona que intentaría lastimarnos a todos yéndose así como así, argumentó Camille. Mi cuñado tiene razón. Lucía es una mujer buena y nunca desaparecería de esa forma. Algo le pasó, algo le hicieron, y ustedes solo pierden el tiempo con esto. El inspector tomó nota de todo lo que le habían dicho y se levantó del sillón. Su ayudante se quedó otro poco adentro de la casa, mientras su jefe se metía a la patrulla. Voy a ser claro, les dijo el patrullero tan rápido como pudo. Mi superior no piensa que esto sea digno de una investigación profunda, pero yo sé que podemos salvar más vidas involucrándonos a fondo, incluso en estos casos que parecen nada. Camille y Alicia se tomaron de las manos, esperanzados por lo que estaba diciendo. Tengo un amigo detective que acaba de unirse a la fuerza. Es de reciente ascenso. Si no les molesta que alguien con breve currículum sea quien repase todas las circunstancias, pondré en sus manos este archivo, preguntó el gendarme. Alicia fue la primera en gritar que sí, seguida de Camille, que incluso le dio un abrazo. Un grito del inspector hizo que el policía saliese corriendo, prometiendo primero que esto se iba a resolver. Alicia dijo que deseaba regresarse a su casa a esperar noticias, y Camille dijo que quería seguir recorriendo la playa, buscando cualquier cosa que le diese una pista. Su cuñada se despidió dándole un beso en la mejilla y luego de un abrazo en donde ambos dieron y tomaron fuerza. Camille sintió que la casa era un constante recordatorio de la ausencia de Lucía, sobre todo por los huecos, los lugares vacíos que había dejado su esposa. Lucy, como la llamaba a veces, era para él la luz de la casa, la risa de la casa, la voz, su alma juguetona e inquieta y a veces testaruda, siempre sacando fotos de cualquier momento sencillo, cotidiano o demasiado duro. En una ocasión, había detenido una pelea porque fue por su cámara y le pidió a Camille que congelara la expresión en su rostro, que ella encontró fascinante. Echado sobre la cama, del lado que le correspondía, Camille derramó varias lágrimas en posición fetal, abrazando la última nota que ella le había escrito. Se dio cuenta en ese justo momento de que Lucía nunca antes le había escrito una nota. Lo despertaba siempre antes de salirse a la playa, o a sus clases de dibujo, o a tomar fotografías, y le hablaba entre sueños para contarle todo lo que pensaba hacer en su día. No, nunca antes dejó una nota. Camille se levantó y volvió a mirar el papel. Era una hoja arrancada del calendario. Ya antes había utilizado este mismo material para bocetar cómo quería que quedara la cocina. Todos estos recuerdos lo hicieron sentir todavía más nostálgico. ¿Y si no la recuperaba nunca? ¿Y si ya no iba a tocar su piel otra vez, a oler su aliento o a escuchar su voz destemplada? ¿Y si alguien la había asesinado?
¿Qué tal si estaba secuestrada en un sótano sucio? ¿O si el inspector tenía razón y si se había escapado por voluntad propia? Todas estas ideas prefirió meterlas en el cajón por ahora. Tomó el teléfono y llamó a su trabajo para avisarle al señor Gorlick lo que estaba pasando. «Pues, ¿qué crees? Que el viejo Gorlick no está, amigo, tampoco vino a trabajar», respondió Joaquín, un curador de arte español que trabajaba con ellos. Era digno de nombrarse porque el viejo casi nunca faltaba, y cuando lo hacía tenía una muy buena excusa. «Si llega, dile que tuve una emergencia personal y que no podré ir. Los libros contables y las proyecciones ya están listos. Dejé todo sobre mi escritorio», especificó Camille con una voz tenue y lánguida. Joaquín se extrañó bastante porque otro que tampoco faltaba nunca era Camille. «Ah, no me digas, macho. ¿Y qué? ¿A poco crees que me voy a quedar así sin saber nada más?» «No, para nada, hombre. Anda, cuéntame qué es esa emergencia personal que quiero saber si te ayudo», preguntó Joaquín realmente interesado. «Está bien, pero no es necesario por ahora que me ayudes, solo pasando el mensaje», respondió Camille. «Lo que pasa es que mi esposa no llegó ayer a la casa, y no aparece por ningún lado. No sé a dónde pudo haber ido o si le pasó algo», explicó ya con más lágrimas en los ojos. Joaquín lo lamentó bastante. «Majo, no te preocupes, que igual le aparece por ahí. Tú fuerte y frío de cabeza. Que yo te organizo una búsqueda entre todos los compañeros a la hora de la salida. Verás que la hallamos», aseguró Joaquín. Camille le dio las gracias y colgó porque dijo que tenía que organizar muchas cosas. La playa estaba muy tranquila a las 2 de la tarde. Había poca gente entrando y saliendo del agua. Señoras tomando el sol con sus hijos que correteaban por aquí y por allá. Una que otra chica linda en bikini, hombres solos como él, que andaban en chanclas y bermudas con lentes de sol y sonrisas despreocupadas. Adolescentes y viejos sobre todo. Casi nadie de mediana edad como él. A sus 30 se sentía tan joven como antes, incluso en mejor condición física. Lucía era 8 años menor, pero la gente casi nunca pudo notar la gran diferencia de edades. Camille era un hombre estricto y determinado. Caminó por la arena y fue entregando a las personas una fotografía de su esposa perdida. También les preguntaba si la habían visto. La negativa de todos le hizo sentir una enorme frustración. Una mujer joven le dijo que ella había estado ayer en la playa, desde el amanecer y hasta las 3 de la tarde, pero que no había visto a su esposa. Podía afirmar definitivamente que la muchacha de la foto no estuvo en esa parte de la playa. Camille le dio las gracias e hizo lo mismo en el muelle, con la gente que pasaba comiendo helado y los niños que soplaban burbujas que el viento se llevaba al mar. Los 500 retratos que había impreso se le acabaron demasiado rápido. Cuando estaba entrando en un negocio de fotocopiado, sintió una palmada en la espalda. Se trataba de Jasón. «Sabía que te iba a encontrar por el malecón, compañero», saludó su amigo con un gesto despreocupado y sincero. «Me dijeron que estás buscando a la señora, y quise venir a hacerte de ayuda. Nos dijo Joaco que iban a organizar una búsqueda a la hora de la salida, pero yo no quise esperar». Camille sonrió ante estas palabras y lo saludó con un efusivo abrazo. Le dio las gracias y reconoció que, justo ahora, le venía excelente la compañía, sobre todo de alguien tan agradable y de tan buena vibra como él. «Esta es una muy buena foto de ella», reconoció Jasón mirando la imagen impresa. Ambos se encargaron de repartir otras 1000 fotografías y luego se sentaron un rato junto al puerto. Estuvieron intercambiando opiniones acerca de lo que pudo haber hecho Lucía, repasando sus posibles pasos en puntos claves de la playa. Media hora después, fueron a las cabañas frente al jardincito del Buda y estuvieron entrevistando a toda la gente que vivía ahí. Al menos a la mayoría, porque no todos les abrieron la puerta. De las personas con las que había hablado, tan solo un señor algo sucio y que tenía una mirada turbia les llamó la atención. En el barrio lo conocían como el pervertido de los binoculares. Una señora les dijo que aquel hombre de 40 y tantos años solía irse a la playa desde muy temprano a espiar a las muchachas en bikini.
El señor era divorciado y vivía solo. Incluso todo esto junto no es razón para desconfiar de él, observó Jason. A Camille le parecía suficiente como para montar un puesto de vigilancia, o hasta para meterse en su casa y buscar en cada habitación. Así es que, convencido, dijo que no se movería de ahí hasta tener más noticias. Jason le pidió que regresara a su casa y tratara de componerse, porque se miraba realmente mal. «Yo me quedo aquí echando un ojo, y si pasa algo te llamo enseguida», prometió, logrando solo con esto que Camille volviese a su hogar vacío. Fue evidente para el propio Camille que estaba evitando llegar al cascarón vacío que una vez llamó hogar cuando se distrajo mirando la luna desde el malecón. Fue entonces que corrió hasta la playa y buscó por todos lados un dibujo en la arena. Con la ingenuidad de un niño, buscaba la forma de una luna sobre la arena deslavada por el vaivén del mar. Lucía siempre dibujaba una luna llena cuando paseaba a orillas del mar. Se quedó recostado ahí y despertó porque un niño se había sentado sobre él y lo montaba por el costado como a un caballo. El sol de la mañana le pegaba en el rostro y también su reflejo chispeante en el agua que lo acariciaba por debajo del cuerpo. Afuera de su casa encontró un campamento de sus compañeros de trabajo que habían llegado a apoyar en lo que fuese necesario. Camille estaba muy sucio y todavía mojado. Joaquín se acercó primero y le comunicó que la mayoría de ellos estuvieron buscando toda la noche, pero que no habían encontrado nada. El afligido esposo les dio las gracias y les informó que un detective se haría cargo de las investigaciones, que si necesitaba algo más, se los haría saber. Una de las secretarias le había traído comida. Camille la tomó y entró a su casa sola. No encontró ningún mensaje en la contestadora. Lo que recibió fue una llamada del señor Gorlick, quien se escuchaba consternado por toda la situación y no dejaba de ofrecer su ayuda, como todos. El viejo había dejado que su personal entrase a trabajar después de las 3 para que ayudasen aquella noche en la búsqueda, aun si no todos habían ido a buscar. «En verdad no tengo cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, señor Gorlick», insistió Camille. «Pídeselo al anillo, hijo. Pídele encontrar a tu esposa. Quería decirte eso», exclamó el viejo con una voz ronca. Luego dijo que tenía que colgar porque las cosas en el trabajo no se detenían. Camille se sacó el anillo del pantalón y, ya desesperado como estaba en este punto, le suplicó a quien fuese, al Dios poderoso, a las fuerzas del bien o del mal, al mismo anillo, que pudiera reunirse de nuevo con Lucía. Deseaba más que nada encontrarla. «Anillo, por favor», suplicó ahogándose en el quejido del llanto más amargo que había tenido en su vida. Fue entonces que alguien tocó a su puerta. Camille trató de reponerse, se cambió rápido la camisa, se enjuagó el rostro y bajó a abrir. Un hombre de cabello alborotado, de nariz larga y afilada, lo miró desde abajo del porche por un buen momento. Luego de inspeccionarlo, subió los escalones y lo saludó estirando el brazo y extendiendo la mano. «Alistair Flavius Cotter», saludó el desconocido. Por el abrigo largo más que por otra cosa, Camille dedujo que se trataba del detective. «¿Usted es el investigador?», preguntó antes de dejarlo pasar. Cotter respondió que así era. Mientras entraban, comentó que su amigo le había entregado el caso porque no creía que nadie en la policía fuese a poner atención, sobre todo porque esposas que huyen del hogar era, aunque él no lo creyese, más común de lo que se esperaría. Así que tenían un día, al menos, como ventaja, ya que pasado mañana la policía se pondría a trabajar formalmente, habiendo pasado ya los 3 días reglamentarios para abrir un expediente por desaparición. Pero incluso así, harían poco esfuerzo, esperando que la mujer apareciese sola, y con vida en algún rincón del mundo, con algún amante más joven que el esposo. Estas palabras molestaron en algo a Camille, no por enterarse de la ineficiencia del departamento de policía, tanto como por la fea imagen mental de aquel hombre más joven y más apuesto. El detective era espabilado, y al parecer trabajaba rápido. No quiso inspeccionar la casa como habían hecho los agentes. «Pasado mañana, los policías van a venir a acusarlo a usted de la desaparición de su querida esposa. Quizás hasta traigan a un tipo más rudo que investigador, como detective adjunto»,
para que intente romper cualquier coartada que usted haya estado inventando, explicó el detective sentándose en el sillón. Es que yo no he estado inventando nada, rezongó Camille. Eso lo sé yo, pero mis métodos no son tradicionales, ¿sabe? Yo lo he visto y he decidido confiar en usted. Nunca me he equivocado al juzgar a la gente. Sé tan solo observar a alguien si es bueno o es malo, aseguró Cotter poniendo su sombrero en el sofá, junto a él. Camille no supo qué decir, sobre todo porque aquel hombre raro y extravagante lo quería ayudar en verdad. ¿Y por dónde empezaremos a investigar?, preguntó Camille. Ya llegaré a eso. Le estaba diciendo que van a venir a acusarlo. Es normal. Es lo primero que hacen en casos como este. Aún si tiene una coartada segura, ellos intentarán echarla abajo para no movilizar ninguna búsqueda. Así que no se desespere, coopere con ellos, es lo mejor. Ahora bien, usted y yo iremos primero a entrevistar a la hermana de su esposa, indicó el detective ya poniéndose de pie. Ella ya ha dicho todo lo que sabe, está igual de consternada que yo, pero no creo que tenga mucho que decir, expresó Camille esperando que no fuesen hasta allá solo a perder el tiempo. Señor Dulphy, confíe en mí. Por ahora hay solo 2 caminos visibles, usted y su cuñada. Como usted es persona confiable y no le ha hecho daño a su esposa, solo nos queda la hermana, explicó Alistair Cotter guiándolo hasta su auto. ¿Y usted cree que Alicia le podría haber hecho daño a su propia hermana?, preguntó Camille realmente sorprendido por esta posibilidad. No, hombre, respondió el detective abrochando el cinturón de su asiento. Yo nunca dije eso, pero es obvio que la hermana sabe algo, y nos lo va a decir, ya verá. Mi amigo dijo que en la entrevista con ustedes, ella había bajado la cabeza o se miraba incómoda. Algo sabe que no quiso decir frente a usted, por lo que usted me estará esperando en el auto mientras yo la entrevisto. Pero no se preocupe, podrá escuchar todo por la radio. Yo tendré este comunicador encendido todo el tiempo y usted escuchará desde el auto. Si ella tenía un amorío o algo que esconder de usted, créame, su hermana lo sabe. Y me lo va a decir aunque no crea que se trata de algo pertinente para el caso, se lo aseguro, me lo va a decir, prometió el detective, haciendo que Camille sintiera por primera vez algo de confianza. Ahora, prepárese para escuchar lo que sea, sangre fría y nervios de acero, pidió el detective estacionando el carro. Se había quedado del otro lado de la calle, junto a un pequeño parque. Bajó y caminó con mucha confianza hacia la casa que le indicó Camille. Alistair Flavius Cotter era un hombre seguro, inteligente y porfiado, y esto estaba por comprobarlo Alicia Susskind. El detective tocó a la puerta y fue recibido por la preocupada hermana, quien, luego de haber recibido la llamada de Camille, lo dejó pasar rápidamente. Señorita Susskind, leyó Alistair en la libretilla que llevaba. Voy a hacerle unas preguntas y espero que responda con toda honestidad. Quiero dejar bien claro que cualquier engaño u omisión podrá resultar en un retraso crucial dentro del tiempo apropiado para encontrar con vida a su hermana. A Alicia le pareció insoportable, o al menos impactante, que aquel hombre amenazara con algo tan fuerte así de rápido. No tengo por qué mentir, aseguró ella. Lo que más quiero es que encuentren a mi hermana. Si los suyos se hubieran puesto a trabajar en lugar de dejar que pasara otro día, estaríamos más cerca de hallarla. Así que ustedes son los que no toman en cuenta ese retraso crucial del que me habla, respondió la mujer sin dejarse intimidar. Cotter sonrió. Algo me dice que si usted nos hubiera contado lo que en verdad sabe, podríamos habernos puesto a trabajar desde un principio, como solicita, objetó el detective. Alicia bajó la mirada de nuevo. Muy bien, es cierto. Omití algo que sabía, o que creo saber. Pero fue solo porque en ese momento todavía tenía la esperanza de que mi hermana no estuviese realmente extraviada. Y además temía que su esposo fuese a perder la compostura delante de la policía, declaró Alicia sin dejar de mirar al piso. El detective le pidió que esta vez contase todo.
¿Y cómo así que perder la compostura?, preguntó Cotter rascándose la cabeza. Camille, mi cuñado, tiene un temperamento fuerte, explosivo, poca paciencia y es intolerante a la frustración. Ya antes había amenazado, veladamente, a mi hermana de que no jugase con él o intentara engañarlo. Con esto no quiero decir que él sea culpable de nada. Yo creo completamente en él. Es un hombre bueno y no sería capaz de lastimarla, aseveró Alicia. Cotter respondió que no tenía que defender al señor Dulphy. Él sabía reconocer a un hombre inocente. Prosiga, por favor, pidió jugando con un cigarrillo sin encenderlo. Bueno, continuó Alicia sintiendo que el detective no le estaba prestando toda su atención. Mi hermana me dijo ayer que un hombre la había invitado a dar un paseo en barco. Era una especie de crucero hacia unas islas que están como a 3 horas de aquí. Ella había querido ir a esas islas antes, pero no quería que su esposo gastase en los boletos porque estaban ahorrando para unas vacaciones a Italia. Así es que tomó la oportunidad que se le presentó, declaró Alicia mirando cómo el detective se pasaba el cigarro entre los dedos, como si quisiera fumarlo pero estuviese en rehabilitación. Así que este galán conocía a su hermana desde antes. Lo digo porque, para haber comprado 2 boletos de barco precisamente a las islas a donde ella había querido ir, debía conocerla bien, expuso el detective. Alicia tuvo que aceptar que así era, aunque juró también que ella no tenía nada sentimental con ese hombre, ni tampoco nada físico, ni intención de ninguna de las 2 anteriores. Era un conocido y ya. Que ese hombre sintiera algo por Lucía era otra cosa. Ella nunca correspondió a ninguna de sus insinuaciones, explicó Alicia. En el automóvil, Camille dio un golpe en la guantera al escuchar esto. ¿Y usted sabe que ese hombre es, en este momento, el principal sospechoso? ¿Y que no habernos dicho esto antes hizo que perdiéramos tiempo muy valioso? Si no recuperamos a su hermana con vida, será por culpa de usted, exclamó levantándose del sofá y poniéndose el abrigo. Yo conozco a Vladimir, comentó Alicia. Es un buen hombre, un artista, y al igual que Camille, no sería capaz de hacerle ningún daño a mi hermana. Eso voy a decidirlo yo, gritó el detective. Luego le pidió que le diese la dirección de su casa, su teléfono y todos los datos que conociese de él. Alicia solo supo decirle que aquel hombre trabajaba pintando retratos en el malecón. Luego de anotar la ubicación exacta en donde trabajaba este hombre, miró a Alicia levantando solo las pupilas. No le parecía una mujer buena, aunque tampoco mala. Navegaba en una zona peligrosamente gris que a él lo ponía muy nervioso. Le recomendó que permaneciera comunicada y que no se fuese a ir a ningún lado. Se subió a su auto y arrancó a toda velocidad. Camille le dijo que iba a asesinar a ese tal Vladimir. Cuando llegaron al lugar, que estaba muy cerca del Buda de piedra, encontraron rápidamente al hombre. Vestía unos mocasines color miel sin calcetas y una camiseta polo azul marino. Algo en su aspecto era muy refinado para ser un dibujante callejero. El detective le pidió a Camille que esperase en la banca de madera porque de otra manera entorpecería todo. Se presentó como el detective que estaba investigando la desaparición de Lucía Dulphy. Así que, ¿este es el mejor método que se le ocurrió para levantar conquistas de una noche?, escupió Cotter apenas sentarse en la silla en donde se ponían los que buscaban un retrato. Vladimir Rubens recargó su pincel sobre la marquesina del caballete y cargó una sonrisa en el rostro como quien carga un cartucho en la escopeta. ¿Y ese es el mejor método que usted encontró para venir a exhibirse a la playa?, preguntó a su vez el pintor, haciendo alusión al abrigo tan largo que usaba el detective, especialmente en un día soleado. Cotter echó a reír, aunque algo realmente le desagradaba en el hombre que tenía enfrente. Según su visión dicotómica del mundo y su experiencia como investigador, ese pintor callejero era un hombre malo. Así es, vine a exhibir algo, pero no es mi cuerpo, no. Vengo a exhibir mis cartas. Yo creo que usted, señor Vladimir Rubens, tiene todo que ver con la desaparición de Lucía Dulphy. El pintor volvió a tomar el pincel y continuó pintando. Usted no sabe lo que dice, renegó Vladimir con un gesto amargo y culpable, al menos en la visión de Cotter.
La hermana de la extraviada confirmó que la última persona que vio a la señora Lucía Dulfi fue usted. ¿O debo tomarme la molestia de ir a revisar el reporte de pasajeros del barco para confirmar que ustedes dos abordaron el vehículo con destino a aquellas islas?, preguntó Cotter volviéndose más incisivo. Vladimir Rubens arrojó el pincel en un bote con visible molestia. Muy bien, aceptó. Lucía y yo subimos a ese barco. Fuimos a ver las islas. Yo intenté algo con ella, pero me rechazó. Fue el dinero peor invertido. Sabía que era una mujer casada, y ese fue mi error. Pero yo no tengo nada que ver con que haya desaparecido. El barco zarpaba de regreso a la 1 en punto, estuviese quien estuviese. Ella me dijo que quería ir a tomar unas fotografías al otro lado de la isla o algo así, lejos de la excursión, sola. Yo intenté buscarla, pero finalmente subí al barco. Y ella no. ¿Conforme? Eso es todo lo que sé del caso. Lamento que no haya regresado. Quizás sigue tomándose unas vacaciones en la isla. Verá, por allá hay gente que vive ahí. No sé, tal vez se quedó con ellos por más tiempo. Hay embarcaciones que van y vienen para todos los que tengan boleto pagado de ida y vuelta. Le aseguro que si ella se quedó en esas islas es porque así lo desea, aseguró el pintor guardando sus cosas. El detective le agradeció por la información y le recomendó no abandonar por ahora el estado, ni mucho menos el país. Sé que la policía va a seguir en contacto con usted. Bueno, en caso de que no logremos encontrar a la señora en esas islas, observó el detective. Vladimir aseguró que no se iría lejos, pero que, por ahora, había perdido la inspiración para pintar. ¿Escuchaste eso?, preguntó el detective en cuanto llegó con Camille. Este estaba cerrando los ojos y apretando los puños de ambas manos. Más le vale a aquel hombre que encontremos a mi esposa sana y salva en aquel lugar, Cotter, porque de otra forma voy a matarlo. Te juro que voy a matarlo con mis propias manos, exclamó Camille sin abrir los ojos y tratando de calmar su respiración. El detective le dijo que iría a comprar un boleto de barco para ir de inmediato a esas islas. Quería que el señor Dulfi se quedara en tierra firme para esperar noticias, pero este no aceptó, y ambos zarparon a las 6 de la tarde con rumbo a las pequeñas islas de Palau Hameshi. A las 10 de la noche ya habían llegado al paradisíaco lugar. Las islas de Palau Hameshi eran 2 porciones pequeñas de tierra, que juntas no pasaban los 200 kilómetros cuadrados. Contaban con vegetación que parecía de otra era geológica, increíble diversidad animal, entre la que destacaban los pinzones azules, las fragatas negras, las tortugas gigantes, y según los lugareños, una especie de lobo negro de aguas, que era extremadamente huidizo y pocos fotógrafos habían retratado. La razón era que, según ellos, se escondía en las cuevas del elevado Picacho que en otros tiempos fuera un volcán. Camille pagó 2 habitaciones en un hotel sencillo de una sola planta y dijo que iría a hablar con las personas de la aldea que estaban del otro lado de la isla, aun si tenía que hacerlo a pie. El detective le dijo que no se precipitase. Les habían informado que, por la mañana, salían unos transportes que le daban toda la vuelta a la isla. Además, salir de noche era peligroso, por los asaltos en la zona agreste, y el terreno en esa parte tenía desigualdades y profundas zanjas que podían matarte si te caías ahí. Voy a ser sincero, Camille, expresó Cotter tomándolo del hombro. En este momento solo hay 2 posibilidades. La primera es que tu esposa no quiera regresar y que esté tomándose unas vacaciones de ti, escondida por ahí. La segunda es que le haya pasado algo. En cuanto Camille escuchó la segunda posibilidad, echó a correr fuera del hotel. Preguntó a unas personas cuál era el camino más corto a la aldea y ellos le dijeron que atravesando el Picacho, rodeado de una vegetación densa y en un terreno irregular y peligroso. Incluso así, y armado con una lámpara de petróleo, Camille se fue a buscar a su esposa. Cotter suspiró, y luego le dijo al Botones que le indicase el camino a su habitación. Él sí pensaba dormir un poco. Su mente trabajaba mejor luego de un buen descanso, y en este momento supo que necesitarían de todo el poder de su mente. Fue hasta las 9 de la mañana que Cotter llegó a las aldeas.
montando en el pequeño ferrocarril que daba una vuelta turística por toda la isla cada 2 horas. Los nativos y otros que se habían quedado a disfrutar de esa vida naturista vivían en chozas y cabañas con techo de paja y fibras vegetales, las paredes de bambú o de cañas amarradas y el suelo de adobe cocido. Todo muy reconfortante y sobre todo simple. Aquella pequeña aldea vivía en paz y armonía, o eso dijo el Cthulhu, o señor de la aldea, un hombre alto, gordo y bronceado que era una especie de alcalde de aquella comunidad cerrada. Ningún extranjero era bienvenido a quedarse, dijo, a menos que otra asociación naturista hiciera un papeleo para pasarles algún miembro o hasta una familia entera. Todo esto de la vida silvestre era tan ficticio como uno esperaría. Una imagen de postal para los visitantes. A muchos de sus aldeanos se les pagaba para estar ahí. El mismo Cthulhu tenía una casa de campo en Hampshire. Cotter determinó que ese hombre era un farsante, pero un buen hombre. Aún así, entrevistó a varios testigos y concluyó que Lucía no había estado en ese lado de la isla. Dio las gracias y se fue, esperando que Camille no se hubiese perdido en la densa selva que había en medio de la isla. Como el departamento de policía ya había abierto una carpeta de investigación precisamente esa mañana, pudo pedir apoyo y lograr que los policías de la isla lo ayudaran a realizar una búsqueda en la espesa vegetación. No tardaron más de 3 horas en encontrar a Camille. Se había quedado atrapado en una trampa dejada por cazadores de fauna silvestre. Un artilugio de metal con dientes afilados se le había cerrado en la pierna. Cotter quería sacar agua de un viejo pozo que estaba cerca para darle algo de beber, pero uno de los militares le avisó que ese pozo no servía y que tuviese cuidado porque estaba realmente profundo. Fue necesario el trabajo de 2 rescatistas para quitarle aquella cosa sin ocasionarle más daño. Los cazadores son un gran problema también por aquí. Aunque hace más de 10 años que no expedimos ningún permiso para cazar, justificó uno de los policías. De gracias a que la trampa ya estaba oxidada y vieja, de otra manera se habría cerrado con la fuerza normal, rompiéndole la pierna, comentó el paramédico. Aún así, le había desgarrado la piel con los dientes metálicos. ¿Crees que a Lucía le haya pasado lo mismo?, preguntó Camille al detective, cuando lo estaban subiendo en la camilla. Cotter respondió que era la mejor posibilidad que tenían hasta ahora. Camille quiso bajar y seguir buscando, pero Cotter ordenó que lo llevasen al hotel a descansar. También prometió organizar a toda la policía local y acompañarlos él mismo en una minuciosa búsqueda. Solo así fue que el desesperado esposo se quedó tranquilo. Camille se quedó dormido buena parte del tiempo gracias a los anestésicos que le habían dado, pero cuando despertó le volvió a caer encima poco a poco el peso de la ausencia de su mujer. Le pareció increíble en ese momento, y mirando por la ventana el cruel atardecer, el peso, el volumen y el tamaño que adquiere una persona cuando está ausente. Es como si el vacío contara más que la persona, como si la báscula de nuestras emociones determinara que pesa más alguien que no está ahí. El sonido de su celular lo sacó de todas estas divagaciones. No era otro que Jasón. Había visto algo. ¿Dónde estás, amigo?, preguntó Jasón. Camille le pidió que le contase lo que había visto. El señor de los binoculares, amigo, resopló Jasón. Este maldito la tiene, aseguró. La poca señal que había en la isla dificultaba mucho que Camille escuchase o entendiese bien lo que su amigo le decía. «Ya le di aviso a la policía», fue todo lo que escuchó antes de que se cortara la llamada. Camille intentó comunicarse varias veces de nuevo con él, pero no lo consiguió. Se vistió e intentó salir del hotel, pero 2 guardias no se lo permitieron. Tenían instrucciones dadas por el detective de no dejarlo salir, incluso cuando les comentó que tal vez ya habían encontrado a su esposa. Fue hasta las 10 de la noche cuando regresó el detective que pudo salir. Cotter le explicó que hasta ahora no habían hallado nada, ni siquiera un pedazo de ropa o un zapato, pero que el equipo seguiría buscando. Camille le respondió que tenían que regresar a Matera enseguida,
porque su amigo quizás había hallado a su esposa. Tomaron el último barco de regreso y a las 2 de la mañana tocaron puerto. La policía ya había aprendido al sospechoso de nombre Eric Cottier, más conocido en el barrio como el viejo de los binoculares o el pervertido de los binoculares. El comandante de policía se paraba el cuello, como dicen, presumiendo lo rápido que había sido atrapado, y que ya solo era cuestión de sus investigadores sacarle el paradero de la mujer, que se presumía con vida. Camille identificó muy rápido a su amigo Jasón, recostado en una de las bancas donde esperan los que van a hacer algún trámite a la jefatura. Corrió hasta él y le pidió que le contase todo lo que había sucedido. Mientras tanto, Cotter dijo que iría a ver a sus colegas para tratar de ayudar en el interrogatorio. «Bueno, me quedé vigilando al viejo como acordamos», relató Jasón. «Parecía un señor cualquiera, con una rutina normal, solo que se levantaba muy temprano a observar a las jovencitas de la playa, armado con unos binoculares largos, pero eso era todo, no les decía nada ni intentaba nada. Luego pasaba al supermercado a comprar víveres y regresaba a su casa. Tiene 2 perros de ataque, por lo que no pude colarme hacia dentro de su vivienda como pensamos, lo cual ya de entrada me pareció sospechoso. Y nada, un par de amigos llegaban a cenar por la noche, como a las 7, y se iban 2 horas más tarde. Todo muy normal, solo que ayer en la noche, cuando te hablé, vi cómo sacaba a una mujer, atada con sogas, y la metía en su camioneta. Estaba como envuelta en una sábana, pero la vi patalear. Corrí en cuanto lo vi, solo que no llegué porque lo observaba desde el techo de un vecino que me dejó estar ahí. Condujo a toda velocidad, por lo que no pudimos seguirlo, pero avisé a la policía, les di sus placas y lo capturaron un condado adelante, pero sin la mujer que había subido, y que presuntamente es tu esposa. Camille se sintió un poco más seguro cuando escuchó todo esto. Dio un abrazo a Jasón y le dijo que era el mejor amigo que había tenido. Él respondió que solo estaba ayudando un poco. «Lo que me toca solamente», expresó. Siempre decía la misma frase y siempre ayudaba a quien lo necesitara. Camille durmió ahí esa noche, a pesar de que intentaron hacer que se fuera a su casa. Quien sí regresó a descansar fue su amigo Jasón, que había pasado casi 3 días vigilando. Fue hasta 8 horas más tarde que supo que Eric Cottier estuvo jugando con ellos todo el tiempo. Ya otras personas del barrio habían declarado que el pobre hombre estaba algo mal de sus facultades mentales. Incluso Cotter, cuando terminó de interrogarlo, determinó que no los llevaría a nada seguir hablando con él. Pero fue hasta las 2 de la tarde que encontraron a la supuesta mujer que Eric Cottier había metido en su camioneta. No era más que una muñeca, muy bien fabricada, eso sí, de esas que venden compañías extrañas sin nombre. Sucede que el viejo de los binoculares se convenció a sí mismo de que estaba viva y de que iban a descubrirlo por secuestro, así que decidió llevar a la muñeca a un tiradero de chatarra al extremo norte de la playa y enterrarla debajo de la basura de los barcos. Camille se sintió muy decepcionado, pero no le dio mucho tiempo de repasar la situación en su cabeza porque, para la policía, el sospechoso principal era él. Tal y como se lo había dicho Cotter, los tuvo en su puerta la mañana siguiente. Venían 2 patrulleros y otro detective diferente, ya de unos 50 años, serio y vistiendo una impecable camisa blanca que se inflaba en la cintura por el cinturón de cuero bien fajado. «Señor Dulphy», comenzó el detective. «No nos quiera ver la cara de arremetió el detective, poniendo a Camille a la defensiva. «Su actuación es buena, eso se lo reconozco, aunque no la mejor que he visto. El del hombre afligido es un papel que sigue repitiéndose en mis ya 25 años de carrera. Es mucho, he visto mucho», aseveró con un aire poco intimidante, pero bastante molesto. «Yo no asesiné a mi esposa», gritó Camille golpeando un jarrón que se reventó en el suelo. «Su terapeuta, más bien su psiquiatra, nos dice que usted es un hombre feroz. Son sus palabras exactas, feroz. Dice, y cito, Camille Dulphy es un hombre que sigue siendo un niño en muchas de las cuestiones de la vida cotidiana. Tiene una nula tolerancia a las situaciones adversas. Odia que lo contradigan y no tener el control. Odia.
Es poco paciente y enfurece rápido, a la menor provocación, y a veces guiado por sus propias divagaciones personales, sin que nadie le provoque. Requiere tratamiento por lo menos 1 año y medicinas para no perder los estribos y ser capaz de algo grave. ¿Qué le parece lo que su psiquiatra nos ha confesado?, preguntó el detective arremangándose la camisa. Me parece que ustedes quieren ahorrarse la molestia de buscar a mi esposa y pierden el tiempo investigándome a mí, argumentó Camille tratando de no perder la paciencia. Esto nos lo dijo una compañera suya del trabajo. Cito de nuevo textualmente. Camille Dulphy es un hombre dulce en el exterior, que casi no se relaciona con nadie, y es muy receloso de su vida privada. Pero lo he escuchado decirle, a los que sí les habla, que asesinaría a su esposa, si alguna vez le fuese infiel o intentara hacerlo, leyó el detective. Camille protestó. ¿Quién ha dado ese testimonio?, preguntó irritado. Yo jamás he dicho algo así, aseguró poniéndose de pie. Uno de los oficiales le pidió que volviese a tomar su lugar. Eso no importa. ¿Quién ha hablado con nosotros? No importa, respondió el detective. Además, nos enteramos, de acuerdo a la investigación de Cotter, que su esposa estaba teniendo amoríos con un pintor del malecón. ¿Con un pintor del malecón? Y yo me pregunto, señor Dulphy, si esto no sería motivo suficiente para hacer explotar su ira y hacerlo cometer algo grave, como lo describe su psiquiatra, o para asesinar incluso, como dice su compañera de trabajo. Le preguntaron también en dónde había estado el día de la desaparición de su esposa, y él les dijo que había trabajado todo el día. El detective aseguró que investigarían aquello. Camille les pidió que salieran de su casa, y que volvieran solo cuando ya hubiesen encontrado a su esposa, o bien con una orden de aprehensión. El detective y sus policías se levantaron y se fueron, pero prometieron volver por él. Mientras tanto, Cotter ya se había ido a seguir otra pista que lo llevó por un camino por completo diferente. Esto luego de enterarse, por el manifiesto de pasajeros del barco, que Lucia Dulphy, de hecho, sí había regresado a puerto. Estaba tan atento a la pista falsa que le dio el pintor, que no pensó en simplemente ir y pedir esos registros. Detuvo la búsqueda, que todavía seguía en las islas, y siguió un rastro que lo llevó hasta alguien en quien no había reparado, Loretta Rogers. Una llamada anónima de otra mujer le advirtió acerca de ella. Esta llamada anónima dijo que esa mañana, el día de la desaparición, Loretta pidió el día para seguir a la esposa del hombre que deseaba tener, con la clara intención de hacerle daño. Aun si era una pista falsa, debía ver hasta dónde lo llevaba. Lo cierto es que ese día, Loretta Rogers no había ido al trabajo. «Es mentira», dijo la pelirroja cuando Cotter la interrogó, ahí mismo en su trabajo y mientras intentaba vender un lienzo antiguo. «Quien haya dicho eso está mintiendo». «Así es, falté al trabajo, pero fue porque tuve una emergencia. Mi madre estaba en el hospital y viajé a verla, hasta Clarenshire. Estuve en el hospital todo el día con ella». «¿Alguien puede confirmar su historia?», preguntó el detective. «Bueno, las enfermeras me vieron llegar, pero la única que estuvo conmigo todo el tiempo fue mi madre, que por desgracia está en coma», explicó la mujer. El detective no sabía si creerle. Algo le pasaba con las mujeres que era incapaz de determinar tan fácilmente si eran buenas o malas personas. De nuevo esa zona gris que tan nervioso lo ponía. Le hizo otras preguntas acerca de Lucía y de la relación que llevaba con su compañero y esposo de la desaparecida, el señor Camille Dulphy. Loretta delataba el enojo que le guardaba a Lucía por la vida que llevaba, y tampoco podía esconder que deseaba algo con Camille. Cualquiera en el trabajo pudo decirle lo mismo. Pero de eso a llevar a cabo un plan tan extremo como desaparecerla, Cotter todavía no estaba tan seguro. Le pidió que no se alejase, y se fue al hospital donde se supone que estuvo Loretta todo aquel día. Camille había estado revisando las cosas de su esposa. Siempre había tenido un respeto a sus objetos personales y a su privacidad, pero esto lo cambiaba todo.
Se había relajado un poco luego de que el detective le informara que, en efecto, su esposa sí había regresado al lugar del que zarpó. Incluso así, necesitaba una pista que le dijese qué pudo haberle pasado esa mañana. Entre sus fotografías encontró algunas que le llamaron bastante la atención. En ellas aparecía un hombre calvo y viejo besándose con una jovencita en la playa. Detrás de la instantánea estaba escrito con un plumón negro: Mr. Bogu engañando a su esposa, día 3. Debajo estaban otras más del mismo hombre, que conducía un Ferrari, y se veía siempre con la misma mujer joven y hermosa del centro. Todas con comentarios ofensivos hacia él en la parte trasera. Se preguntó si ese hombre bajito y con cara de mafioso italiano se había querido cerciorar de que Lucía no entregase esas fotografías a su esposa engañada. Reconoció el lugar en el malecón en una de las fotos y se fue de ahí a intentar esperar al tal señor Bogu. Por la noche, reconoció el Ferrari rojo estacionándose junto al malecón. Hasta ese automóvil corrió una jovencita que salió de la cafetería. Camille había estado tratando de comunicarse con Cotter, pero como no consiguió hacerlo, fue él mismo a interrogar al sospechoso. Detuvo a la chica antes de que pudiera meterse por la portezuela abierta y en su lugar se metió él. Hizo el ademán de que tenía una pistola por debajo de su chamarra y amenazó al señor Bogu, que tenía ambas manos en el volante, con guantes de piel. ¿Pero qué, está loco? ¡Bájese de mi auto!, exclamó el señor. Cuando vio la falsa arma que portaba Camille, su actitud cambió. Te aseguro que yo no sabía que Zuleima tenía esposo. Ella me dijo que era soltera. Ella me buscó. Yo solo quería ver a las bailarinas, suplicó. Camille le dijo que se relajara, pero que dijese la verdad o iba a dispararle. ¿Le hiciste algo a Lucía Dulfi, la fotógrafa?, preguntó apuntando el arma ficticia lo más alto que pudo. El señor Bogu no entendió de qué estaba hablando. Es más, dijo no conocerla siquiera. «No te creo», gritó Camille. «Ella estaba tomando fotos de tu aventura, y tú la asesinaste para que no te fuera a delatar con tu esposa». «¿De qué hablas?», gruñó el señor. «Yo no soy casado». Al escuchar esto, Camille soltó lo que sea que tuviese dentro de su chamarra y que simulaba un arma. Después, simplemente se bajó del auto y corrió a esconderse en la noche. Gorlick le llamó a su casa esa noche para que fuese a la oficina. Eran las 12, por lo que Camille encontró tal petición demasiado estrafalaria. También por todo lo que estaba pasando. Cuando llegó, encontró todas las luces de la tienda apagadas, a excepción de la oficina del señor Gorlick. El viejo salió y le pidió que entrara. «Lo que te voy a mostrar no te va a gustar», explicó el viejo sacando algo envuelto en un pañuelo. Cuando lo desenvolvió, Camille se dio cuenta de que se trataba de un arma. Una pistola antigua, pero funcional. «¿Qué con esto?», preguntó Camille. El señor Gorlick dijo que aquella pistola se había perdido del inventario unos meses atrás y había aparecido en las cosas de su escritorio guardadas bajo llave. «Quiero creer en ti, muchacho, en verdad que sí, y por eso no he dado aviso a la policía, pero tal vez después de todo no eres quien yo pensaba», sentenció Gorlick mirando por encima de sus pequeños lentes. Camille se quedó callado un segundo, como si intentase tragar por la garganta lo que veían sus ojos. «Alguien debió poner el arma ahí», explicó Camille, pero ya sin la fuerza para desmentir lo que miraban los dos. «Esperaba que tuvieras algo mejor que decir», expresó Gorlick guardando el arma, «porque la pistola también fue cargada y disparada recientemente. Se dieron 3 disparos, de acuerdo a mis especialistas. Suficientes para asesinar a alguien, ¿no crees?», sentenció el viejo tomando el teléfono. «Vete a casa, y yo haré lo que tenga que hacer. Sabes que no es nada contra ti, lo sabes, ¿verdad?», explicó ya marcando el número de la policía. Camille asintió con la cabeza y condujo muy deprisa hasta su casa. Por la mañana, cuando tocaron a su puerta, Camille bajó las escaleras. Ya se había hecho a la idea de que vendrían por él para llevarlo preso por el asesinato de su esposa. Así que tomó del armario un traje blanco,
con el que había pedido matrimonio a Lucía 2 años atrás. En lugar de los otros policías, era Cotter. Dijo que había investigado a Loretta Rogers, su compañera de trabajo. Camille sabía bien a quién se refería. Se la había tenido que quitar de encima un par de veces. Fui a investigar su coartada, cuando me dijo que el día de la desaparición de tu esposa había estado en el hospital todo el día, al lado de su madre en coma. Varias enfermeras declararon que de hecho no la habían visto después de que llegó por la mañana. De hecho, se dejó ver mucho cuando llegó. Es una mujer mentirosa. Sí que se las trae contigo, comentó Cotter. Camille no levantó la mirada. Bueno, no sé si ella sea culpable de la desaparición de tu esposa, pero sí es culpable de otra cosa, dijo sin poder terminar, al tiempo en que el otro detective y los 2 policías tocaban también a la puerta. Venían por Camille. Alistair Cotter tuvo que explicarles todo y entregarles pruebas de que el arma encontrada entre las cosas de Camille la había puesto ahí Loretta Rogers. Ella fue la que también lo acusó de pronunciar las palabras de que iba a matar a su esposa. Declaraciones falsas, obviamente, expuso Cotter. La misma Loretta lo había confesado todo. Lo que deseaba saber era si se había tomado todas esas molestias simplemente para fastidiar a Camille, como ella aseguraba, o si en verdad ella era la culpable por la desaparición de Lucía. Ante tal evidencia, los agentes y el otro detective tuvieron que redirigir, por ahora, el camino de su investigación. Ni siquiera cruzaron la puerta de entrada, volvieron directamente a la patrulla. Camille quería saber cómo es que Cotter logró que esa mujer confesara haber colocado el arma entre sus cosas, e inventar algo como que él diría que iba a matar a su propia esposa. No lo logré, confesó el detective. Solo te compré más tiempo, para que te dejaran en paz. De todas formas, ella iba a negar cualquier declaración, verídica o no. Y yo sé, por la averiguación que hice, que ella fue la que dejó esa pistola adentro de tus cosas. Y solo ella tenía llave de tu cajón, por lo que pudo introducir la pistola ahí en cualquier momento, respondió Cotter. ¿Por qué es que confías tanto en mí?, preguntó Camille. El detective volvió a repetírselo. Yo puedo saber quién es bueno y quién es malo, sentenció con una sonrisa. Como había puesto a los otros investigadores en la dirección de Loretta Rogers, Alistair Cotter tuvo tiempo para volver a investigar a Vladimir Rubens, el otro sospechoso. Volvió a encontrárselo en otra parte del muelle, pintando a unas chicas jóvenes y hermosas. El detective se paró junto a ellas. Cuando el pintor se dio cuenta de su presencia, amargó el rostro de la misma manera que hiciera la primera vez. Ya le dije todo lo que sé y también a sus amables colegas, explicó sin dejar de pintar. Los otros investigadores lo habían llevado a la jefatura, y el detective que trabajaba con ellos hasta le había dado un manotazo en la cabeza. Las muchachas voltearon extrañadas al ver al detective con larga gabardina. Adiós, muñecas. Vayan por un helado mientras yo interrogo a este asesino. Perdón, a este presunto asesino y secuestrador, espetó el detective quitando de sus asientos a las chicas. ¡Eso es difamación!, se quejó Vladimir. En verdad parecía un tipo sencillo, incluso inocente. Un artista callejero sin mayores pretensiones. La cosa era que Cotter no se tragaba esa pantalla. Su ropa era demasiado elegante, y hasta donde sabía, podía pagarse viajes en barco de un día para otro sin ningún problema. ¿Cómo se gana la vida, señor Rubens?, preguntó el detective. Hasta antes de que usted llegara, pintando gente. Ahora solo desperdicio pintura en retratos que no me pagan porque salen huyendo de usted. Se quejó limpiando los pinceles. ¿Y todas sus pinturas son de mujeres hermosas?, inquirió Cotter. El pintor le dijo que ya sabía a dónde iba con eso. No. También pinto paisajes, niños y otras cosas que invento con las que expreso mis emociones.
explicó el pintor con fastidio. ¿Y dónde vive usted, señor Rubens? Ya se lo dije a los otros. Vivo en una casita del otro lado del pueblo porque no me alcanza para pagar esta parte del muelle, resopló el artista. Pero sí pudo pagar ese viaje en barco. Bueno, tenía dinero ahorrado con el que pensaba comprar un nuevo calentador, pero como le dije antes, fue el dinero peor invertido. El detective no encontraba nada extraño en él, y sin embargo desconfiaba de todo lo que le decía. Que vistiera tan bien tampoco era una pista de nada. La mayoría de gente sin dinero viste ropa de marca para ocultar la imagen que tienen de sí mismos. ¿Y por qué me dijo que Lucia Rogers no había regresado a puerto con usted, si ella de hecho sí regresó y usted lo sabía?, preguntó Cotter luego de meditar un momento. Bueno, eso tal vez fue porque quise que fuera a perder su tiempo a ese lugar, así como usted me hace perder mi tiempo y dinero sentándose en la silla que ocupan las personas que me pagan por un retrato, expresó el pintor sacudiendo sus brochas. Cotter sonrió. Supongo que mis compañeros ya han registrado su casa, pero me gustaría hacerle una visita, dijo Cotter ya poniéndose de pie. Mi padre era pintor, ¿sabe? Quisiera ver su obra por completo. Bueno, la que no es para vender. Supongo que esa la guarda en casa. Como usted guste, respondió el pintor. Luego del fiasco de las fotografías del señor Bogu, Camille revisó todas las fotos que Lucía tenía guardadas en ese cajón. En otras que simplemente eran de la playa o de gente al azar, también estaba escrito algo. Siempre eran comentarios llenos de ira, como que pretende hacer ejercicio en shorts para llamar la atención de los hombres, o niño feo en la playa. En otras, de un atardecer, escribió: soy una pésima fotógrafa y merezco la muerte por estas fotos asquerosas. Camille se dio cuenta en ese momento que la escritura en esas notas estaba descompuesta y fea. Las letras rotas y mal dibujadas. Su esposa tenía una bonita caligrafía, elegante y ligera. La nota que le dejó ese día lo comprobaba. Por lo que, quien sea que hubiese anotado esas cosas detrás de las fotografías, no era ella. Le parecía que había visto antes esa letra, pero por el momento no pudo recordar en dónde. Cotter no obtuvo nada al ir a visitar al pintor. Sus obras eran de escaso valor creativo, pero no tenían nada de extraño, y su casa estaba limpia de cualquier implicación en ningún crimen. Los otros investigadores tampoco pudieron comprobar que Loretta Rogers fuese culpable. Esto porque ella misma confesó que aquella mañana que faltó al trabajo, se había metido a la casa de Camille y estuvo pintando detrás de unas fotografías que guardaba su esposa en un cajón. Nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, solo deseaba hacer algunos estropicios que luego no hizo. Aún así, la apresaron, a la espera de una investigación más a fondo, por ser suficientemente sospechosa. Pero había pagado una fianza y enfrentaría el proceso desde casa. Conforme pasaron los días, la investigación se estancó, sobre todo porque no habían encontrado a Lucía. Sin un cuerpo o evidencias de que algo le había pasado, ni siquiera podían descartar que la mujer simplemente se hubiese escapado. A pesar de que su hermana, Alicia Susskind, argumentaba lo contrario, que su hermana jamás se iría sin decirle a nadie. Jason recomendó a Camille que visitara a una bruja que vivía en el barrio pobre, frente al tiradero de chatarra de los barcos. Le aseguró que ella tenía poderes de vidente y que a lo mejor sacaba algo. Como todo estaba estancándose, no perdería nada con intentar algo que en principio podría parecer tan descabellado. Camille lo estuvo pensando varios días, y como ya ni siquiera podía regresar a su casa después del trabajo, decidió hacerlo un viernes por la noche. La bruja lo atendió aunque ya eran las 10. Lo dejó pasar y dijo estar enterada del caso. También le preguntó si podía pagar por sus servicios. Le he pagado al detective por su empeño, y para que pueda seguir investigando en su tiempo libre, así que no me queda nada del dinero que tenía para las vacaciones que pensaba tomar con ella. Pero me queda esto, resopló sacando el anillo con la perla negra. La bruja, que no era tan vieja como él esperaba, la levantó con una varita y la miró de cerca.
Parece una buena pieza, opinó guardándosela enseguida. Luego hizo todo aquel espectáculo de las invocaciones, hasta sacó una bola de cristal y todo. Para Camille fue evidente en ese momento que la mujer lo había estafado. Incluso así no le importaba nada, y se quedó hasta el final. Según la vidente, su esposa seguía con vida, pero ella no podía tener claridad tan solo con la bola de cristal. No todas las personas son tan fáciles de encontrar. Dijo que le haría un amuleto con materiales sagrados y magia ocultista, pero de la buena. Solo que tardaría un poco en fabricarlo, porque necesitaba la ayuda de otro buen brujo de nombre Kundar, que por ahora se encontraba en el Cairo. Esto para compensar el buen pago que el preocupado esposo había hecho. Camille comenzó a sospechar que el anillo tal vez tenía más magia de la que él imaginaba, porque para pagarle a Cotter la había llevado a evaluar, y la perla resultó no ser tan costosa después de todo. Un año pasó, y la policía seguía sin pista alguna. Ya se había determinado, luego de una averiguación exhaustiva, que Loretta Rogers no había tenido nada que ver con la desaparición de Lucia Dulphy. Fue un 26 de agosto que Cotter tuvo una revelación. Para esa misma noche, un equipo de buenos policías ya habían encontrado el cuerpo de Lucia Dulphy. Se lo notificaron primero a su hermana, porque no pudieron encontrar al esposo, el señor Dulphy. Desde hacía unos meses, solía dar unos paseos largos y perderse de todo. Algunos decían que deseaba encontrarse con su mujer en algún paseo nocturno por la playa. Fue Alicia Susskind la que se presentó a identificar lo que quedaba del cadáver. La ropa y el cabello fue todo lo que necesitó para saberlo. Era su hermana gemela. Con todo, le pidieron los registros dentales para determinar conclusivamente que era Lucia Dulphy. Alicia prometió traerlos al día siguiente. Camille se enteró el sábado por la tarde, cuando por fin dio señales de existencia, 2 días después. Quiso ir a ver el cadáver, que por suerte guardaban en los gabinetes de la morgue a bajas temperaturas. Aún así, ya era solo huesos y un pellejo seco y oscuro. Le costó trabajo aceptarlo, pero se hizo a la idea cuando le aseguraron que, de acuerdo a los registros dentales, se trataba de su esposa. Para ese entonces ya hasta habían capturado a su asesino, el señor Rubens. Aquel inocente pintor del malecón era solo un disfraz. Todo en él era mentira. Se trataba de un hombre adinerado que vivía en una exclusiva zona del centro del condado vecino. Incluso tenía esposa y una hija. Su mujer se mostraba extrañada de que su marido se fuera de casa a veces por días, pero ella pensaba que era por su trabajo. Su casita de madera, su oficio y su condición, todo eran mentiras. Todo menos sus pinturas. A Cotter le llegó la revelación el 26 de agosto cuando dormitaba intranquilo. Recordó una de las pinturas que había visto en la falsa casucha de Vladimir Rubens. En esta pintura al óleo se veía a un hombre sacando agua de un pozo, en medio de la nada. Unos esqueletos en el fondo de la pintura lloraban el agua que el hombre recogía desde arriba en el balde. El hombre que sacaba el agua tenía un extraño gesto de satisfacción. Fue entonces que recordó el pozo en la isla, y fue ahí donde encontró el cadáver de Lucía. Y es que la mujer no había regresado realmente. Todo fue otra actuación del pintor, quien, vestido con un abrigo largo y con una peluca, entregó el boleto de Lucía. Luego se bajó quién sabe por dónde y entregó su boleto para despistar a todos. La muerte de Lucía ya la tenía planeada desde antes. Las evidencias dejadas en el cuerpo lo delataban, y tuvo que confesarnos todo, aseguró Cotter, quien esperaba que con esto el alma de Camille descansara, aunque fuese un poco. Camille no salió de casa ni de la cama los primeros días. Ya no comía ni bebía ni deseaba nada. Nada más que el paso del tiempo que, según algunos, lo curaba todo. Para él, esto era simple palabrería absurda. Jasón fue por él una mañana de aquellas y lo invitó a ayudarlo a reparar su barco. El trabajo duro y el viento salado era justo lo que necesitaba Camille para no dejarse morir. Un mes después, ambos ya habían renunciado al trabajo y se dedicaban a hacer reparaciones de otras barcazas y a reconstruir el Nostromo. Ahora,
Era el sueño de ambos ir a recorrer el mar, perderse lejos y reencontrarse allá en lo profundo, en el azul eterno del océano. Camille quería que llegasen a Italia para llevar las cenizas de su esposa él mismo, bendecirlas en la Basílica de San Pedro y luego ir a esos sitios turísticos que emocionaban tanto a Lucía. La reconstrucción de la embarcación tardó varios meses, y durante aquellos miraba cada vez más a Alicia. Se la había encontrado ya varias veces en la plaza o en el supermercado, últimamente a propósito y luego de estudiar su rutina. La miraba caminar desde lejos en otras ocasiones, y hablaba con ella para preguntarle casi cualquier cosa. Le parecía increíble cómo, solo por el hecho de ser la gemela idéntica de su esposa, le podía ocasionar tal sensación de familiaridad, de bienestar. Se movía casi igual, hablaba con la misma voz y torcía los ojos de manera exacta. Solo que ella sí enseñaba los dientes cuando sonreía. Era más seria, pero mucho menos acomplejada. Al fin y al cabo, un ser humano diferente. Era más bien su corazón que no distinguía los crudos artificios de la carne, engañosa. Se espantó cuando se encontró pensando constantemente en ella. «Oh, Alicia», clamaba a veces cuando trabajaba solo. Hasta el gusto por la música le estaba volviendo cuando pensaba en ella. Quería terminar la nave cuanto antes. Quería alejarse de esa mujer, para no cometer el gravísimo pecado de intentar reemplazar a su amada Lucía con otra mujer que solo era igual por fuera, porque Alicia se portaba mucho más seria, más retenida en personalidad, más austera en maneras, pero incluso si hubiese sido igual en todo, no quería traicionar la memoria de su esposa, ni siquiera con el constante pensamiento de formar un nuevo hogar con otra mujer, muchísimo menos con su hermana. Así pues, presionaba demasiado para que terminaran la nave más pronto, y para marcharse cuanto antes. Una tarde le llegó un paquete, mientras aplicaba un recubrimiento al barco. Jasón tomó la entrega. El mensajero le advirtió que tuviese cuidado porque era algo sumamente frágil. Camille se secó el sudor de la frente con la manga y abrió el envoltorio. Dentro venía una nota que decía lo siguiente: «Espero que encuentres lo que buscas, y que lo que buscas sea lo que amas, y no solo lo que quieres, porque cuando quieres, sufres al encontrar, y cuando amas, puedes tener de lejos lo que tanto buscas». Estas palabras los desconcertaron a ambos, así que releyeron el texto un par de veces. Camille desenvolvió una brújula casera, fabricada con la cáscara de una nuez que le pareció demasiado grande, casi del tamaño de sus dedos extendidos, y una espina vegetal o animal que flotaba sobre un líquido rojizo, parecido a la sangre. También incluía otra advertencia: «Esto es magia real». Jasón comentó que aquello daba mucho miedo. De hecho, cuando Camille la tuvo en sus manos, la espina en la brújula giró muy rápido. «Deberías usarla», recomendó Jasón, a quien todo esto lo tenía fascinado. «¿Y para qué?», respondió Camille. «Lo único que buscaba y que amo es a Lucía, y ya la tengo junto a mí, y no se separará de mí nunca más». Y con estas palabras, cerró la brújula y la puso sobre la mesa de trabajo. Pero había otra razón por la que no quería utilizar la brújula. No quería que esa cosa delatase lo que para él ya era obvio, que su corazón perteneciese ahora a otra persona. No obstante, varios días después, y luego de haber estado bebiendo, Jasón lo convenció de seguir la aguja a donde quiera que los llevase. Camille se dejó llevar porque estaba ebrio y aceptó. Ambos hombres fueron en carro siguiendo la aguja hasta la casa de la hermana de Lucía. Para Camille no hubo ninguna sorpresa cuando la aguja señaló a Alicia, y la siguió mientras caminaba por toda la casa, hablando por teléfono. Todo en ella le resultaba atractivo, y solo por ella había podido comenzar a olvidarse del aplastante recuerdo de Lucía. «Ya no es necesario que lo escondas, hermano. Yo sé que la quieres o que la amas, o lo que sea que indique esa cosa», exclamó Jasón.
recomendando que fuese a decírselo todo. Total, lo peor que podía pasar es que ella le dijese que no. Sin contar lo aberrante que sería reemplazar a una persona con otra, comentó Camille. Una vez más, se dejó influir por su amigo y aceptó ir a confesarle todo, su necesidad, su agonía, sus pensamientos delirantes y constantes, su amor. Alicia, por supuesto, estaba aterrada por esto. A ella no le pasaba lo mismo que a él, y le parecía enfermizo que quisiera reemplazar una hermana con otra, y claro, lo rechazó. Camille y Jasón terminaron su barco un 26 de agosto, y zarparon ese mismo día hacia ningún lugar, con el olvido en mente y en las manos una brújula distinta. Cuando supo que al fin se habían ido, Alicia volvió a hacer eso que tanto le gustaba, pero no dejó por esto de sonreír hasta mostrar los dientes, porque por fin era libre. «Señorita, ¿nos puede tomar una foto?», le pidió un hombre que paseaba con su hermana en hombros por la playa. Una bruma increíble, blanca, ya les llegaba hasta las rodillas. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Ojalá que esta narración los haya despertado queriéndolos entretener. Espero que me dejen todos sus comentarios, dudas, sugerencias, opiniones, saludos, pasados participios y alegatos. Es cierto que no son miles los que me hablan, pero me gusta también que escuchen los mismos pocos. Espero que encuentren lo que buscan, y que lo que buscan sea lo que amen, y no solo lo que quieren, porque cuando solo quieren, sufren cuando lo encuentran, y cuando aman, pueden tener de lejos lo que tanto buscan. Nos veremos muy pronto con más historias nuevas y con las continuaciones de aquellas que les han gustado tanto. Adiós, cuídense mucho.